Bueno, pues buenas tardes, soy Víctor, estaba viendo Carne Carvilac, que se me está haciendo de noche, bueno, ahora es noche rapidísimo. Pero bueno, iba a deciros que gané, pero no gané porque, como sabéis, de la otra vez que las quise pasar, estamos en el lote de arriba de novillas. De la otra vez que las quise pasar, como sabéis, solo conseguí pasar no sé cuántas al final, 12 o por ahí. Salieron para aquí, para la finca del que había que pastar algo a principios de invierno, sí. Y ahora vuelve a haber algo que pastar y bueno, les tiré unos rulos y para dejar descansar algo la finca de abajo, pero bueno, me costó empatar el partido con estas novillas, son unas cabronas. Porque, bueno, ya os comenté, pero bueno, tuve ahí un problema la primera vez que las quise sacar. Pero bueno, les puse pastor por el camino, tengo que recoger todo, que no paran de pasar hoy. Estamos casi en fin de año, hoy es el 20... Hoy es lunes 29, sí, 30. Hoy es lunes 29 y la gente está de vacaciones, anda seguido por bicicletas y por aquí pasa todo el mundo. Pero bueno, las conseguí pasar. Y a ver, bueno, a ver si saco eso. Bueno, como veis, tuve que hacer aquí mucha maniobra, usar toda mi ingenio de manejo de vacas, pero por fin empatamos, 1-1 vamos. Porque esto, a ver, en la primera vez os cuento que esto es facilísimo de pasar, pero se lían aquí, que normalmente son con los terrenos, pero esta finca como es nueva para ellas y no hay vacas grandes que las guíen como hay en el lote de abajo, y es donde está el problema. Y aquí con pastor y tal, pero bueno, como salen de allí, se meten aquí las más inteligentes, vienen detrás mía como nada y empiezan a correr por la finca adelante, como saben que hay rulos y hierba, y las que no son tan listas empiezan a correr por dentro del cierre, pero de la finca de abajo, se confunden en la entrada y todo. Y lo que pasó de la otra vez, porque tenía miedo a que se me escaparan, en vez de sacar el pastor, dejé el pastor en la manilla puesto. Una vaca le pegó a la puerta, saltó la manilla cuando estaban pasando estas últimas que de la otra vez no me quisieron pasar y les pegó con el pastor en el pecho de la manilla y quedaron escarmentadas y no había manera de pasarlas. De la otra vez dijo mi padre, va, déjalas, que total esta finca es aquí, aquí ahí abajo son 6, aquí es 1 y algo, 6 hectáreas y pico, aquí 1 y algo. Y bueno, como había no demasiada hierba de la otra vez, creo que eran 12 así nomás. Ahora pasé todas, todo el grupo. Pero bueno, con problemas, como os digo. Pero lo conseguí, que de la otra vez visteis que usaba la técnica del pastor, pero nada, cuando estaban saliendo por la entrada, cuando les pegó el pastor, se me volvieron a escapar de la otra vez. Pero de esta vez usé otra técnica, que les tiré aquí, al principio lo que hago, ¿sabes? Bajé el bebedero y les traigo 2 rulos para que me vean andar por aquí y todo, entrar a la finca, extender el silo y todo el jaleo este. No se está viendo bien porque está haciendo de noche, así que vamos a cerrar, pero bueno. Y que se me vea tirando el silo, que me vean todo el rollo tal, pero las que son más inteligentes, que alguna que pasó de la otra vez, pero bueno, hoy pasó más de la mitad hora al principio, pero las últimas no había manera de pasarlas. Bueno, estoy solo, no pude grabar, como veis, y no había manera de pasarlas. Y nada, no quería, hoy con paciencia lo vamos a conseguir como se hace de noche. Y fui a por otro, gasté un rulo de más, pero bueno, es un desperdicio que ahora tenían algo que pastar y con 2 rulos les llegaba, que es 1 hectárea y pico, pero nada, compensa el desperdicio, porque desde que se acostumbran ahora van a salir todas perfectamente porque saben que vienen para buena zona, pero son novillas que fueron compradas, estas no hay ninguna vaca que tenía en casa antes, son todo novillas, y el toro tampoco es de casa, es todo comprado de Francia, como sabéis, y que ahora están acostumbradas a mí y todo, pero el rollo de andar en la manga, moviéndolas de finca, cambiando y tal, aún están algo verdes, pero bueno, a ver, que no, que llevan desde menos de mediado en julio, debían venir estas, las últimas, así que tampoco llevamos tanto tiempo para conocernos y tal, pero bueno, ya ahora está más el tema. Pero bueno, la técnica que usé, que fui por un rulo y andaban estas, bueno, imaginaos que había aquí, estas estaban aquí comiendo por este es el rulo que usé ahora de señuelo, y andaban estas comiendo aquí en ese rulo, y las otras estaban casi cerca de la manga,
estaban casi cerca de la manga y andando aquí por la manga. La entrada está ahí en el fondo de todo. Y se me ocurrió, saqué la técnica del rulo, saqué el rulo, le saco el plástico y le dejo la malla. Das marcha para atrás con el tractor hacia la finca y normalmente para llamarlas les pego unos gritos y ¿sabes? Les pito con el tractor y empezaron a venir. Hice como si empezara a sacar la tela y ellas pensaron, nos va a dar de comer aquí abajo como lo están comiendo las otras de arriba. Aparecen todas. Dejo que se acerquen un poco. Tienes un rulo bueno que no traiga la malla fastidiada. Y dejo que prueben un poco el rulo. Y le meto una marcha corta al tractor. Y voy, sale. Vamos a ver, ¿sabes? Están tan entretenidas comiendo el silo que no se están dando cuenta que están saliendo por la entrada, por la salida de la finca. Y van, come. Y la gran mayoría detrás del rulo, aceleré un poco, entré en la finca. Empezaron a ver el pasto, bueno, alguna empezó a correr de aquí para venir aquí a donde están estas y todo. Y me quedaron 4 o 5, aún estaban dentro de la malla indecisas. Y paré un poco ahí en la entrada con el rulo y andaban las otras por el camino, que bueno, fue algo de riesgo porque como pasó de la otra vez no les tenía pastor ni nada, a los hilos que hay por el camino. Me frené un poco y conseguí que salieran todas. Aceleré para adelante. Ellas cuando pisan algo de hierba, justo ahí en la entrada, es nada, pisar la última la hierba, empiezan a correr como locas. Freno el tractor, doy para atrás, cierro la puerta, les extiendo aquí el rulo y tal, y bueno, tranquilas. Es la técnica del rulo, porque estas vacas, sabes, es igual, hasta mejor que... Es para que no machaquen la zona de abajo ahí, aquel triángulo de la presa, ya se lo tengo acortado. Y les tenía por aquí, ahora no se ve mucho que se me está haciendo de noche. Pero van machacando bastante la finca, aunque ahora está viniendo muchísima helada, no está lloviendo, se está poniendo duro el terreno, pero para que estuvieran en los árboles. Y ahora como hace frío, estos días hace frío, bueno, estoy de manga corta. Pero bueno, por ahora de los nervios se me escapaba o no, pero... ahora estoy empezando a sentir frío, pero bueno, se está por la mañana sí que está a menos 0 grados, la mayoría de él está helando y tal, pero no llueve y no hace viento, que es lo peor aquí, porque estamos aquí en el alto de la finca. Cuando hace estas vacas el frío y la niebla y todo tal, no les hace nada. El problema de estas vacas es la cifra o el granizo con cifra o cosas así, y aquí que no tienen cubierta, y aquí estamos casi, sabes, estamos aquí muy alto, estamos aquí lo que casi en lo más alto de la sierra, bueno, en lo más alto no, más alto están los eólicos, pero bueno, en una zona así muy descampada que aquí da bastante el aire, y por eso las voy a aprovechar a pastar esta semana, hasta principios de año, que da todo bueno, no da agua y tal, y que pastoreen, que coman aquí silo y están aquí descansados. Pero bueno, como os digo, que no paga la pena ni para meterlas en la manga, a veces es mejor dejar alguna, ¿sabes? Porque estas vacas, si las apuras, o te enfadas y les pegas o tal, o cosas de estas, nada, estas vacas no se les puede hacer nada. Son dueñas de su destino, nunca, no les toco, son a base de... Estas vacas básicamente las manejo a base de comida y de silo, como hizo ahora con los rulos, o con los tacos, o con... que de la otra vez igual las pasaba también, pero bueno, como traía el coche y tacos, no traía el rulo para, sabes, como había que pastar, no les traía el rulo y no traía el tractor, pero si hiciera de la otra vez, de esta vez digo que pasaban perfectamente. Pero bueno, las primeras veces siempre son jodidas para todo, así que, bueno, ahora no se ve una exageración, pero bueno, aquí tienen algo que aprovechar, así que le rasquen algo ahí a la finca y les tengo ahí, con 2 rulos les llegaba, porque no se ve nada. Ahora mismo, ¿cómo se dice? Bueno, se me haciendo de noche, nada, que no se ve nada. Que además tengo que recoger porque que nos tenemos que ir, que tengo más cosas que hacer y se va a hacer de noche entre una cosa y otra y cerrar las puertas. Pero bueno. Aquí están perfectas. No se ve demasiado, pero bueno, están comiendo, están gordas. Y lo mejor es que
que se pasaron y no hay problema. Bueno, así que nada, esto queda listo. Hoy ganamos, pero bueno, como os digo, estas vacas es a base de nada de gritarles ni de, bueno, de gritar para llamarlas, pero no te paga la pena, ni de andar detrás con ella nada, con una vara y nada. De todo el tiempo nunca le pegué un palo a una vaca, mira, así que imaginar, porque no, o sea, al fin y al cabo no te compensa, porque pues se hacen ariscas y como básicamente siempre ando con el tema de moviendo las vacas y todo siempre ando solo, por eso hay que tenerlas a base de tacos o silo y que se acostumbren a uno y que ven que van con tranquilidad, que tal. Así que nada. De la otra vez fue el fallo del pastor que saltó, pero bueno, cosas que pasan y salió eso mal y no le hay que hacer. Pero bueno, de esta vez con la técnica del rulo lo conseguimos. Es una muy buena técnica. Los tacos también, pero el rulo, porque el rulo si falla uno vas a por otro y tienes otro, ¿sabes? Aunque ahora aquí les he llegado dos, pero bueno, se desperdicia aquí un poco uno, porque a ver, les tengo el bebedero de 2000 litros y ahora quieras que no hace calor por las tardes y luego, ¿sabes? Casi lo beben, pero bueno, en 2-3 días. Entre pastar y los rulos no van a andar a acabar un rulo, pero bueno, los traigo agua y les echo otro rulo para no tener que andar abriendo y cerrando la puerta entera, porque para pasar le sacas la parte de arriba y pasas saltando, ¿sabes? Con sacar el candado y la parte de arriba. Bueno, pues nada, estoy bastante contento, la verdad. Así que nada, esto es paciencia, hay que ir domando poco a poco a base de, como os digo, a base de comida. Tanto para la manga ya las tengo acostumbradas, pero tema caminos a estas aún no, porque las que tengo en Casteo y ahora que van a ir para Francelos y todo el rollo, como están con las primeras y al principio solo tenía 16 y el toro, la verdad es que las acostumbré muy bien y andan como ovejas detrás mía. Pero estas, claro, no, cuando las acostumbras desde pequeños, pero estas, quieres que no, ya venían 18-20 meses, ya venían grandetas y no es lo mismo que de cambiar de dueño y bueno, cada ganadero tiene su forma de trabajar y bueno, siempre cambia, pero bueno. Mi forma de manejo del ganado es a base de cordones, de estacas y con paciencia, o con un rulo en el tractor colgado y delante y despacio, o con tacos o eso. ¿Sí? Así que nada, muy contento. Me dijo un vecino una vez, bueno, se ha muerto hace 2 años. La verdad es un buen amigo, pero bueno, era mayor, que tenía 80 y pico años, un vecino aquí. Y me dijo una vez con hilo del pastor y con tacos que llevaba las vacas a Barcelona. Y ya es verdad que con tranquilidad sí que tiene muy buen manejo, la verdad. Pero bueno, hoy la verdad no iba a grabar el vídeo pero bueno, estoy tan contento de haberlas pasado que merece la pena. Así que nada, está empezando a hacer algo de frío, voy a poner la chaqueta, vamos a recoger todo y vámonos para casa. Ay, hostia, poner el pastor, que tengo que ir por el pastor. Ya no me acordaba, traerles para poner corriente por la malla. Estos son unos cabrones, como les dejes sin corriente te aparecen todos los aisladores doblados, se rascan contra las estacadas. Sobre todo el toro, el novillo y el toro son los peores, que tienen una fuerza de demonios y claro, las hembras no son tan... Pero los toros para romper cosas son ideales. Bueno, así que nada, muy contentos. Hoy es una pena no poder grabar la técnica del rulo, pero bueno, casi es mejor a veces estar solo porque si ven que hay mucha gente, igual piensan que vamos a meterlas a manga o viene... hasta cuando viene el veterinario, las vacas son unos animales listísimos. Conocen al veterinario, al podólogo, a todos, saben quién no le gusta. O aparece mi padre y mi padre cuando viene mi padre, normalmente es tema de la manga o tema de las moscas o cosas de estas del ADS o bueno, saneamientos o tal, y bueno, saben que hay jaleo. Pero bueno, ahora a partir de hoy nada. Hoy es el primer día, bueno, fue el fallo aquel, pero bueno, hoy del pastor, pero hoy es el primer día de un buen manejo y nada. Ahora sí que se pueden mover de finca y nada.
Pero bueno, que esto es ir cuestión de aprendiendo, porque estas, mira que se lían ahí en la malla y los terneros que tenía destetados abajo, como están desde pequeños conmigo cambiándolos, ya no se lían en las esquinas de la malla, pero bueno, estas como son algunas, me cuesta sacarlas de ahí, que... Pero bueno, es lo que es, la verdad estoy muy contento. Así que nada, esto queda todo listo, vamos a recoger todo, que ya, ya no veis nada, pero nada, vamos a recoger todo y vamos con esta puesta de sol, un buen día de trabajo. Bueno, una buena tarde, la verdad, que estuve haciendo cosas por la mañana y dije, las voy a pasar ahora a la tarde. Pero bueno, ahí quedo, así que nada. Empecé aquí a decir un rollo, pero bueno, la verdad estoy contento. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, dale like, suscríbete, comenta, comparte y todo eso. Así que nada, muchas gracias. Venga, chao.